Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de los cielos. Dios los bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio de la palabra del Señor en el libro de Romanos, en el capítulo 2, donde hemos estado tratando, lo vimos la semana pasada, los primeros 4 versículos. Y hoy vamos a hablar como tema, Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Y vamos a comenzar en la declaración de Dios ante el juicio. El capítulo 2, del verso 3 dice: ¿Piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? En otras palabras, tú que condenas a otros juzgándolos, a ti mismo te condenas porque tú haces lo mismo. La bondad de Dios se extiende a cada uno de nosotros, y no solo a nosotros, sino a todos aquellos que deliberadamente ofendemos a Dios, rechazando su bondad y al violar su ley. Por lo tanto, el que juzga al pecador está menospreciando las riquezas de la bondad de Dios, su paciencia, lo cual es el sufrimiento que le causa el rechazo y las ofensas, y su longanimidad que se extiende cada día a la vida del pecador para guiarlo al arrepentimiento. Veamos esto sobre el arrepentimiento, lo cual significa volvernos a Dios, cambiar de dirección, cambiar de rumbo, volvernos de nuestro mal camino, y que es muy diferente. No debemos de confundir el arrepentimiento con el remordimiento. El remordimiento es una tristeza profunda que el pecador siente, pero carece de arrepentimiento. Veamos cómo el hijo pródigo se volvió. Esto es arrepentimiento. Se volvió, o sea, regresó a casa de su padre y permaneció en su casa. No regresó al corral de los cerdos. Y en la casa de su padre cambió sus vestidos viles por el mejor de los vestidos con el que su padre lo vistió. O sea, lo vestido de Cristo. En cambio, Judas sintió dolor por la traición, por la deslealtad que cometió al vender al Señor Jesucristo. Pero lejos de volverse al Señor, arrepentido, fue guiado por su angustia a quitarse la vida ahorcándose. Muy diferente lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento viene, confiesa su pecado, vuelve a la casa del Padre, pero no regresa al corral de los cerdos, no regresa al pecado. En cambio, el remordimiento, pues sí, duele, es una profunda tristeza, pero como no hay arrepentimiento, no se vuelve a Dios para pedir perdón, y entonces son guiados por la angustia y se quitan la vida, como lo hizo Judas. Eso es el remordimiento. Pablo en el capítulo 2, verso 5, dice que los no arrepentidos atesoran para ellos mismos la ira de Dios para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Vamos a ver esto, el cual dice pagará a cada uno conforme a sus obras. Aquí Spurgeon nos aconseja que lo mejor es atraer la benignidad de Dios, la cual nos va a guiar al arrepentimiento y no estar expuestos al juicio de Dios. El moralista piensa que atesora méritos con Dios al condenar a los pecadores. Eso es lo que él piensa. Pero lo que realmente está haciendo es atesorar la ira de Dios. Ahora la pregunta sería, ¿quién puede detener la ira de Dios? La respuesta es solo Dios mismo. Él la detiene por su paciencia, por su bondad, por su longanimidad. Dios soporta las cargas, o sea, Él pacientemente sufre, espera, soporta las cargas que los hombres echan o echamos cada vez más pesada y no nos las deja caer por su paciencia y por su longanimidad sobre la cabeza del pecador. Ese es un comentario que hace Lansky. Ahora, verso 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio
de Dios. Podemos ver a través del Evangelio que en la primera venida del Señor Jesucristo, Él mostró el carácter amoroso de Dios. O sea, nos fue revelado por medio del Hijo, el Señor Jesús, el cual anduvo haciendo el bien y señalándonos al Padre, mostrándonos el carácter de Dios a través de su ejemplo. Él dijo: quien me ve a mí, ve al Padre. Y nos reveló el amor de Dios y su misericordia a través de sus obras, de sus acciones. El Señor siempre mostró a su Padre a través de su obra hecha y su profundo amor hacia el pecador. Por sus obras Él nos reveló quién era el Padre y su profundo amor hacia el pecador, para llevarnos al arrepentimiento y volvernos a casa de nuestro Padre. Dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Él nos mostró el camino, Él es el camino para volvernos. El pecado nos separó de Dios, pero el arrepentimiento y la obra de Cristo, que nos permite poder llegar al Padre, pues nos lleva de regreso a casa de nuestro Padre. Pero en su segunda venida es muy diferente. En su primera venida nos mostró el amor, nos mostró el camino, nos mostró la misericordia, el favor de Dios. Pero en su segunda venida, Él revelará el justo juicio de Dios para un mundo que no aceptó la salvación, sino que rechazó voluntariamente la verdad. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 10, dice lo siguiente. Veamos esto. Dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aquí habla de un evento futuro, cuando el engendro de Satanás, o sea, el anticristo, va a engañar al mundo. ¿Y por qué van a ser engañados? Porque no recibieron la verdad, rechazaron a Cristo, el único medio de salvación. Por lo tanto, pues se van a perder. Dios juzgará al moralista por sus obras que no estén en el estándar. Estándar es algo que sirve de patrón, o es la medida perfecta de Dios, y pagará de acuerdo a sus obras. Pero dice la Escritura: vida eterna los que realmente hubieran hecho el bien en todo momento de su vida. Y pongan atención a esto: los que hubieran hecho el bien en todos los momentos de su vida. Entonces ellos pudieran ganarse la vida eterna por su cuenta. Pero aquí hay un grande problema, que ninguno hemos podido vivir cada instante de nuestra vida en la perfecta obediencia a la verdad en Cristo. Verso 9 nos habla de las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Escuche esto: debido a que estamos cortos en el estándar, la medida de la bondad de Dios. Por lo tanto, judíos o gentiles, moralistas, religiosos, todos estamos expuestos a la ira de Dios sin Cristo. El juicio viene primeramente, como acabamos de leer, y usted lo escuchó, para el judío, es el primero, siendo los primeros en la fila del Evangelio, ya que Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y aquí viene quien está enlistado como número 1 en esta lista: al judío primeramente y también al griego. Así que también el judío es el primero en estar en la lista para la recompensa. 2:10 dice: para gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Pero también ellos son los primeros, el judío, en estar en la lista del juicio y de la ira de Dios, y les espera como consecuencia tribulación y la angustia. Ellos son los primeros que van a estar en esta fila. Y aquí vemos lo que dice el profeta
Jeremías capítulo 30, verso 7, cuando habla de la angustia de Jacob, o sea, Israel. Sufrirá como nunca antes ha sufrido, pero su bondad de Dios le salvará, ya que todo Israel como nación será salvo. La misericordia de Dios, la longanimidad para su pueblo amado. Verso 11 y 13 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios no hace acepción de personas. Los rabinos enseñaban que Dios juzgaría a los gentiles con una medida y a los judíos con otra. Y agradecidos con Dios hacían esta oración. Gracias Dios, porque no soy como los gentiles, como un gentil, ni tampoco soy como una mujer. En un tono de menosprecio y jactancia. Y aquí Pablo nos aclara que no son los oidores, verso 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Vea usted esto, el justo juicio de Dios no se va a detener porque ellos han escuchado la ley o porque ellos tienen la ley. El justo juicio de Dios se detiene si alguno en verdad vive o vivimos de acuerdo a la ley. Tanto el judío como la persona religiosa puede pensar que el solo hecho de tener la ley, de leerla, de conocerla y hasta enseñarla es suficiente. Pero la pregunta es esta: ¿los judíos han guardado la ley? ¿El moralista ha podido guardar la ley? ¿El religioso ha guardado la ley? La respuesta es no. En el verso 17, vamos a ver esto. Mostrando la obra de la ley escrita en 17. Aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en las tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Verso 21. Tú pues, que enseñas a otro, dice, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú pues que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, por la desobediencia. Y te apoyas en la ley, dice Pablo, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, y fuiste instruido por la ley, y apruebas lo mejor, y tienes confianza en que tú eres guía de los ciegos y luz para los que están en tinieblas. Instructor de los indoctos, personas que no tienen instrucción, personas ignorantes, analfabetas. Dice, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, haces lo mismo, tú hurtas. Tú que dices no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio, o sea, violación, una profanación de lo sagrado, irreverencia a Dios. Tú que te jactas de la ley, cometes infracciones de la ley, deshonras a Dios. El verso 24 dice, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Veamos aquí la acusación que Dios hace a los judíos. Todo se reduce en esto. Ok, tú tienes la ley, pero no la obedeces.
al igual que los otros que no tienen ley. Pero sí podían ver cómo otros rompían la ley y juzgaban y criticaban, acusándolos, pero ellos no la estaban obedeciendo y la enseñaban. Mateo 5, en el Sermón del Monte, donde el Señor nos instruye, nos interpreta la ley, una ley que al ser obedecida a los hombres glorificarían a Dios. Al ver las actitudes y las acciones siendo movidos por la obediencia, por amor a Dios. Véalo detenidamente en casa, Mateo capítulo 5, verso 19 al 48, cómo Jesús viene a interpretar la ley. Los judíos tenían la ley, pero la tomaron como una letra y la enseñaban, pero no podían obedecerla. Ahora Jesús viene e interpreta la ley. Y los judíos se sentían satisfechos y decían que guardaban la ley. El Señor les dice, no adulterarás. Han escuchado por los antiguos que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, dice el Señor, que cualquiera que mira a una mujer codiciándola y adulteró en su corazón. Como ve, es un ejemplo de cómo el Señor vino a interpretarnos la ley. Les sugiero que usted vea este pasaje en Mateo 5, 19 al 48. Volvamos a Romanos, capítulo 2, verso 21. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo, tú que predicas, etcétera, etcétera, tú que dices que no has de adulterar, adulteras. Dice, verso 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Eran maestros muy decentes, pero pecadores. Y esto provocaba que el nombre de Dios fuera blasfemado entre los gentiles. Blasfemia es una injuria, es escarnio, es una ofensa verbal contra la majestad divina. Si el judío fracasaba en obedecer a Dios, causaría que los gentiles blasfemaran el nombre de Dios. Concluyo con esto, amados, aplicándola a nuestra manera de vivir, nuestra fe cristiana. Sabemos que Israel falló porque en Jeremías capítulo 3 habla de la esposa de Dios, quien fue Israel. Y en el Antiguo Testamento fue infiel también Israel. No correspondió al amor de Dios, su esposo. Entonces en Jeremías dice que Dios le dio cartas de repudio. El pueblo que tomó por pueblo para hacer luz a los gentiles, para que fueran los primeros en gozar de las delicias de la salvación y fueran los portadores del mensaje de salvación a todas las naciones, ahora también en el Nuevo Testamento rechazaron a Jesucristo, quien vino al mundo a interpretarles la ley y darle el Evangelio a todas las naciones a través del mensaje de las buenas nuevas de Cristo para salvación y vida eterna. Y aquí vemos una vez más cómo los judíos rechazaron a Jesús, y no solamente a Jesús, al Espíritu Santo. En el pasado, en el Antiguo Testamento, habían rechazado al Padre, fueron infieles. En el Nuevo Testamento rechazan a Cristo, enviándolo a la cruz. Y rechazaron también al Espíritu Santo. Pero el plan de Dios por amor a la humanidad continuó. Y Él escogió un nuevo pueblo, para que a través de su pueblo, compuesto por gentes de toda raza, color y lengua, proclamara la verdad del Evangelio de Jesucristo. Ese pueblo es la Iglesia, quien es la esposa de Cristo en el Nuevo Testamento. Una nación de reyes, de sacerdotes, una nación santa, un linaje escogido, para proclamar las buenas nuevas de salvación y hablar de las virtudes de Cristo. Ahora consideremos esto, lo que Dios le dice a los judíos. Al fallando en la obediencia
habían traído como consecuencia que los gentiles, en nombre de Dios. ¿Qué pasará si nosotros como cristianos no obedecemos a Dios, hablamos de Dios, enseñamos, predicamos de que hay que obedecer a Dios, cuando nosotros mismos no nos predicamos a nosotros mismos y a sabiendas desobedecemos a Dios? Meditemos en esto. Este privilegio nos fue dado. Israel rechazó y Dios se hizo de un nuevo pueblo. Un pueblo que Él compró a precio de sangre. Ahora, nos fue dado el ser luz para un mundo en tinieblas, de ser el reflejo de la gloria de Cristo, quien es la gloria de Dios. Ser la sal de la tierra, sal que preserva este mundo de la corrupción, de la contaminación, y ser la luz del mundo. Y en el verso 16 de Mateo 5, dice así: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, para que sean atraídos a buscar a Cristo a través de nuestro ejemplo. Note usted, nosotros ahora somos los llamados para anunciar las virtudes de Cristo, como dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Dios levantó un nuevo pueblo, un pueblo santo, porque Él nos separó, para hacer las obras de amor que Él hizo, en la motivación y acciones correctas de acuerdo al corazón de Dios. No podemos fallarle. Él nos compró. ¿Cómo vamos a fallarle? Y nos ha limpiado poniendo en nosotros la ley de Dios grabada en nuestros corazones, como dice Ezequiel en el capítulo 36 y verso 26. Dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Esto no es algo que queda solamente en la mente, hay que ponerlo por obra, la palabra. Veamos en esta escritura la obra perfecta de Cristo. En Cristo todo lo podemos, pero sin Cristo estamos perdidos. La obra de Dios en nuestro corazón viene de su Espíritu, operando en nosotros cuando rendimos nuestra vida a Él, al venir a Él con corazón arrepentido para ser transformados. Entonces, Él en nosotros nos da un nuevo corazón y solo así podremos vivir con la motivación correcta y las acciones correctas para que Él sea glorificado. Sin un corazón nuevo no podemos conocer a Dios, ni podemos volvernos al Señor de todo corazón. Jeremías 24:7 dice: les daré un corazón para que me conozcan, porque yo soy el Señor, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, pues volverán a mí de todo corazón. David, el rey David, oraba y pidiéndole a Dios un nuevo corazón en el Salmo 51:10. Él pedía a Dios que creara en él un nuevo corazón, un corazón limpio y un espíritu recto. ¿Qué significa tener un nuevo corazón? Es la promesa de una vida guiada, ya no por la corrupción o el pecado, sino por Dios mismo. ¿Qué debemos hacer nosotros? Número 1, arrepentirnos. Volvernos a Dios de todo corazón y permitirle que Él opere en nuestra vida, guiándonos a una vida nueva, con un corazón nuevo, dispuesto a hacer su voluntad. De lo contrario, amados en Cristo, amigos, seríamos semejantes a los primeros escogidos que solo trajeron vituperio, blasfemia a Dios. Y esta carta nos enseña que a ellos les espera el justo juicio
de Dios. Que Dios les bendiga abundantemente. Recordemos, únase a ese clamor con corazón sincero, sabiendo que somos pecadores, hemos quebrado la ley de Dios y que somos reos de muerte, condenados al juicio que venidero. Pero si venimos a Él con corazón sincero, arrepentidos, confesando nuestros pecados, reconociendo nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y su sangre nos limpia de todo pecado, poniendo en nosotros un nuevo corazón, un nuevo nacimiento para caminar guiados por su Santo Espíritu. Que Dios les bendiga abundantemente. Amén. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Oh, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como
zorras tienen cuevas para dormir. Las aves de los cielos tienen nidos, mas